días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El programa económico del gobierno, que parte del principio de sostener el crecimiento económico con productividad, ¿cambia el modelo económico? Además, nos acompañará Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia de la República. El primer punto del plan es no subir más impuestos. ¿Se restablece la estabilidad fiscal sin más deuda e impuestos? Atraer inversiones y recorte del gasto público. También estará Abelardo Pachano, integrante del Foro de Economía y Finanzas. Sin paquetazo, ¿se queda corto el programa? ¿Será suficiente para reactivar la producción y el empleo? Lo revisaremos. Y en otro tema, anoche en cadena de radio y TV, el presidente Lenín Moreno anunció su programa económico. Implementará 14 medidas para la estabilización fiscal y la reactivación productiva del país, bajo el principio de no aumentar deuda ni impuestos. No vamos a subir impuestos. Repito, no vamos a subir impuestos. Vamos a recaudar más. Con esta aclaración, el presidente Lenín Moreno anunció este lunes en cadena nacional 14 medidas y acciones que implementará su gobierno para la estabilización fiscal y reactivación productiva del país. Entre ellas: eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Reduciremos a la mitad el número de asesores en cada institución. Reduciremos el gasto en viáticos, sobre todo al exterior. No precisó cuántos burócratas saldrán del sector público. En el programa económico consta una agenda de financiamiento, es decir, cómo conseguir recursos para el Estado. La optimización de contratos petroleros y los de preventa y la elaboración del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Acudiremos a los gobiernos, los organismos multilaterales, a las empresas y bancos para obtener mejores condiciones de tiempo y costos de nuestra deuda. Anunció una revisión del sistema tributario. Para proteger la dolarización, vamos a realizar un incremento temporal de techos arancelarios, dentro de los límites que permite la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos comerciales, sin comprometer materias primas ni bienes de capital. Sobre el impuesto a la salida de divisas ISD, en la medida en que mejore el saldo de la balanza de pagos privada, se reducirá gradualmente. Para fomentar el empleo, se establecerá una flexibilización laboral. Entrarán en marcha en los próximos días nuevas modalidades de contratos de trabajo que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores y recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros. También implementará un activo proceso de alianzas entre el sector público y privado en áreas estratégicas del Estado, a través del cual el régimen espera inversiones por $7.000 millones hasta el 2021. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Amanda. Muy bien. Buenos días a todos. La insistencia más constante en todos estos años respecto al manejo de la economía nacional ha sido crear un ambiente de confianza que aliente la inversión y la participación de la iniciativa privada. En ese sentido, el programa económico cumple el objetivo de impulsar la reactivación de la producción y el empleo sin aumentar impuestos ni recurrir a más endeudamiento y creando confianza. Esto, como punto de partida, es vital, aunque podrá haber, por supuesto, objeciones a aspectos puntuales del programa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Anoche el presidente de la República dio a conocer el programa económico del gobierno. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial e integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. ¿El programa económico ha tomado en cuenta la consulta al Comité Empresarial? Efectivamente, Alfredo, consideramos que el mensaje entregado a la nación por el presidente de la República el día de ayer es muy positivo. Y es positivo en esencia por tres factores. El primero es que abre una nueva etapa hacia la construcción de un nuevo modelo económico más sostenible. Segundo,
se reconoce y se ratifica la importancia del sector privado como motor de desarrollo de la economía para generar más empleos. Y tercero, y no por ello menos relevante, es que contrario a lo que seguramente estaban esperando muchos de los gurús económicos de la década pasada, no hay un paquetazo para las clases más vulnerables. Entre la noche de ayer y esta entrevista, Alfredo, he recibido varios mensajes de empresarios y de líderes gremiales a nivel nacional que ven con optimismo el mensaje entregado por el presidente de la República, consideran que es un paso importante en la generación de confianza que bien señalaba usted en su comentario para garantizar las condiciones de inversión, previsibilidad y que todo esto aterrice en la generación de más trabajo para los ecuatorianos. Lo importante, el paso inmediato, Alfredo, en este momento es que la implementación de estas medidas sea coherente con los objetivos trazados. Y en ese contexto, nosotros estamos dispuestos a apoyar con nuestras ideas, con nuestra experiencia. De hecho, estimamos que sería importante que se instale una mesa de trabajo para que la aplicación de cada uno de esos pilares positivos sea la más viable, porque ya ha sucedido en otras ocasiones que entidades de menor rango obstaculizan esos objetivos. Sin duda tenemos nuestras observaciones, hay preocupaciones como en el tema de aranceles, pero consideramos que el mensaje en su globalidad es altamente positivo. La reforma tributaria sin aumento de impuestos combina bien la necesidad del fisco de más recursos y el estímulo a la reactivación económica, algo que muchos creían imposible. Sí, mire, creo que es muy importante partir del hecho de que no ha habido más impuestos. Se estaban considerando varias opciones en un momento determinado de lo que conocíamos, impuesto al patrimonio, herencias, el mismo IVA, pero creo que es importante que se cristalice este esfuerzo de reducción del Estado. Cerca de 1.000 millones anuales no es una cifra menor. De hecho, nuestras cifras estimaban en 1.200 aproximadamente el esfuerzo que debía hacerse anualmente. Y es que el problema de fondo está allí justamente, Alfredo, si me permite compartir esta lámina, y es que con el tiempo, conforme han pasado los años, el déficit se ha ido haciendo cada vez más crónico. E incluso en el periodo 2007-2014, con el mayor precio del petróleo de $69, el déficit se agudizó. Más déficit, más deuda, más impuestos. Por eso es que el hecho de empezar a corregir este problema por la vía del gasto es importante, porque aquello nos aleja de la presión por más impuestos y genera menos presiones también para un endeudamiento nocivo, que es el que se ha venido dando en los últimos años y en los últimos meses, como hemos visto con las tasas y los plazos a los cuales se ha endeudado el país. El problema de fondo, como en efecto usted señala, es el déficit fiscal. ¿Se lo extirpa, se mantiene el Estado clientelar con recortes o será preciso seguir muy de cerca la ejecución del programa de recortes? Mire, creemos que siempre va a haber espacio para optimización, el concepto en sí mismo de optimización. Hay una cantidad de entidades, de instituciones que realmente no se conoce cuál es su atribución concreta, por un lado, pero segundo, su eficiencia. Alejarnos, insisto, de esa dinámica de más gasto es positivo en este momento, porque así las inversiones también van a tener un mensaje más claro de lo que se viene al futuro. En la medida en que se corrija el déficit, vamos a tener más claridad de que la carga no viene por el lado de los impuestos. Otro tema positivo, Alfredo, que me parece importante señalar es que justamente en esa línea de los impuestos, no solo que no se anuncie un incremento, sino que se anuncia destrabar el denominado impuesto mínimo. Nosotros lo hemos demostrado con varios estudios cómo las afectaciones a las empresas pueden llegar al doble de la tarifa que actualmente está vigente. Del 25%, las empresas pagan hasta el 43-44%. Entonces, muy importante que se reconozca esto como un problema de competitividad y que se resuelva hacia el futuro. Digamos, el presidente lo reconoció anoche de que va a eliminar el anticipo, incluso señaló que era en la forma de cálculo que es como un impuesto mínimo, que ese es el problema, que Correa cambió la forma de calcularlo. O sea, ese es uno de los puntos fundamentales en que se venía insistiendo, y también el impuesto a la salida de divisas. Los dos rubros están considerados en el programa, ¿no?
Así es, Alfredo. El impuesto mínimo, ¿por qué? Porque el pago en exceso no se devolvía. Y aquí nuevamente insisto en el tema de la aplicación de las medidas. Ya el anuncio del presidente del año anterior que daba un paso importante en el tema del impuesto mínimo fue desdibujado por completo por las autoridades tributarias, porque se estableció una norma que la solicitud de devolución podía incurrir en un indicio de defraudación y con ello una multa que duplicaba el valor que pide de devolución el empresario, con lo cual nadie en su sano juicio va a pedir esa devolución. Ese tipo de cosas no pueden pasar ahora para entrar con convicción. ¿Pero se ha eliminado eso? De estas medidas. Mire, esa norma no, nosotros esperamos que justamente ahora en el proyecto de ley que se va a enviar se recojan todas esas cosas que se generaron con el proyecto de reactivación económica. Entonces ahí muy importante, en el caso del ISD también vemos una señal positiva porque de nuestras estimaciones del ISD carga, por ejemplo, al sector exportador con un 4%, parecería ser que este efecto del ISD solamente para los importadores, pero no es así. Muchos exportadores importan sus insumos, materias primas y bienes de capital. Entonces, al final del día le estamos trasladando un sobrecosto al exportador. El otro tema que nos parece muy importante, Alfredo, destacar es el de los trámites. Nosotros habíamos planteado la opción de la mejora regulatoria con una ley que se hizo en México del 2x1. Cada trámite nuevo que se vaya a crear implica la eliminación de 2 trámites adicionales, pero nos parece positivo que se avance en este parámetro de 180 días. Fíjese usted, aquí tenemos nuevamente, siguiendo en el ejemplo del ISD, un ejemplo de los trámites de la devolución del crédito tributario. A los empresarios se les está pidiendo la cédula, copia de la cédula, declaraciones aduaneras, facturas de importación, facturas de seguro y flete, listado de crédito tributario. Toda esa es información que ya tiene la aduana, la autoridad tributaria, y no se lo hace sino con el sentido de retrasar la devolución. Como le señalaba Alfredo, vemos positivo. El tema que nos preocupa es el del incremento de los aranceles. Consideramos que ese no es el camino. Nosotros nos vamos a mantener en esa vía porque eso genera un incremento de costos, eso genera más contrabando. Pero el presidente ha puntualizado que será solamente para bienes de consumo, que no será para bienes de capital ni materias primas. Eso es importante, que se excluya a ese tipo de productos, pero en general el concepto nos preocupa, porque nuevamente las cifras, pero vamos a seguir entregándole argumentos a las autoridades. Hemos hecho un análisis del efecto que tiene tanto el gobierno como el sector privado en el balance ahorro-inversión. Y está claro, Alfredo, que a partir del año 2009 el sector público es quien presiona la cuenta corriente por el lado negativo, mientras que el sector privado tiene un balance positivo. En consecuencia, creemos que en la medida en que se corrija el problema del déficit fiscal, vamos a avanzar hacia generar menos o un alivio mayor al tema de la reserva internacional. Hay temas que como estos todavía estarán pendientes, están en conversación, en discusión. Nosotros insistimos en la posibilidad de que se pueda abrir un espacio de implementación público-privado en este momento, porque hay un cúmulo de inversiones reprimidas, Alfredo. Hemos totalizado un catálogo de inversiones de cerca de 4.000 millones de dólares en distintos sectores: alimentos y bebidas, servicio, tecnología, comercio. Todo esto es inversión privada que está lista para integrarse a la economía, lista para generar empleo, y que con este mensaje, si terminamos de cristalizarlo en una implementación adecuada, van a llegar rápidamente. Es decir, hay que construir confianza en la ejecución del plan. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Vamos a la pausa y al regresar, Andrés Mideros, secretario de la Presidencia de la República, el programa económico del gobierno, sus ejes y su plan de acción, ¿deja atrás el endeudamiento y el aumento de impuestos? Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. En medio de mermadas dificultades políticas, con una oposición correísta disminuida por el mandato de la consulta popular, que perdió el control de la Alianza País, de la Asamblea y de algunas funciones del Estado, el presidente Lenín Moreno finalmente pudo presentar su propio programa económico. Andrés Mideros, secretario de la Presidencia de la República, buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buen día, Alfredo, y buen día a toda la ciudadanía. No se puede sostener el crecimiento con deuda y consumo, sino con productividad, afirmó anoche el presidente. ¿Esto implica cambiar el modelo económico manteniendo las metas sociales? Así es, Alfredo. Existe un modelo de desarrollo, el que está establecido en la Constitución del 2008. Un modelo de desarrollo que manda a un Estado que garantice derechos, que busque la igualdad de oportunidades y que ponga la economía al servicio de la sociedad. Sin duda, es insostenible basar el crecimiento económico únicamente en la inversión pública. Esta genera condiciones de competitividad, de formación de talento humano, de salud, de educación, de inclusión, de erradicación de la pobreza. Pero el crecimiento económico tiene que venir de inversiones privadas, que sean responsables social y ambientalmente. El presidente Lenín Moreno, la noche de ayer, presentó las grandes líneas del programa económico para los próximos años. Esto es fruto del diálogo y eso es fundamental porque estamos construyendo confianza. Creemos que desde la confianza es donde podemos hacer un programa y un modelo en el cual estemos incluidos todos. Buscamos equidad y justicia social, sin duda, como fines sociales, pero buscamos también una economía que la manejemos, el sector público, el privado y la economía popular y solidaria, con transparencia, con eficiencia y con corresponsabilidad. Es así que hemos enmarcado un plan que va más allá de la discusión fiscal y de los impuestos y que se centra en la reactivación productiva. El primer punto del plan de acción es no subir más impuestos. Al respecto, solo se prevé un alza temporal de aranceles aduaneros para bienes de consumo, no bienes de capital ni materias primas. ¿Cómo se prevé mejorar la recaudación? ¿Está el sacrificio en el impuesto a la renta de las personas naturales? Tenemos una meta de reducción del déficit fiscal. En este año aspiramos que este bordee 5.6% del Producto Interno Bruto, un poco menos de 6.000 millones de dólares. Hasta final del periodo, al 2021, esperamos reducirlo a 2,5%, es decir, reducirlo a la mitad. Hemos planteado algunas medidas de ingresos que pasan mucho por la eficiencia, por el control del contrabando, por el control de la defraudación fiscal y por la optimización de algunos tributos. Tributos, por ejemplo, en gastos deducibles a quienes ganan al año más de 100.000 dólares en neto. Eso es menos del 1% de la población ecuatoriana. También el revisar algunas exenciones que existen actualmente. Existen 130 beneficios tributarios, vamos a revisar 5. El día de hoy, la ministra Mariel Sabiteri explicará en detalle sus cifras. Eso, eficiencia, más estas medidas de optimización de beneficios tributarios, generarán alrededor de 1.600 millones de dólares. Estamos apostándole, como decía, a la eficiencia y a la transparencia. Y a la corresponsabilidad también, porque viene ahí el sacrificio del Estado, una reducción de al menos 1.000 millones de dólares. Eso es lo que inicialmente ya hemos identificado y vamos a ir trabajando con responsabilidad y paulatinamente con cada una de las instituciones. Pero sin duda es posible que sea más. Público, finalmente se va a proceder a una racionalización efectiva que no consiste solamente en eliminar instituciones, pero en traspasar su personal, porque el problema es la ejecución. O sea, una cosa es enunciar algo y luego la decisión firme de ejecutar lo que se ofrece, ¿no? Efectivamente, la implementación está dada y garantizada, lo ha anunciado el presidente de la República y vamos a ir trabajándola de manera conjunta con el sector privado, con los gremios de trabajadores también, con la sociedad civil, con los medios de comunicación. Es un tema de transparencia sobre cada una de las medidas que se vayan implementando. Y le decía, en el lado de los ingresos, gracias a eficiencia y transparencia y corresponsabilidad, 1.600 millones adicionales de ingresos, una reducción de 1.000 millones, eso en el neto nos da 2.600 millones que nos permite ir reduciendo el déficit fiscal a la par que vamos garantizando y sosteniendo todos los servicios sociales. Después de eso viene el elemento central de este plan, que es la reactivación productiva, en donde el diálogo con los sectores productivos y con los trabajadores también y organizaciones sociales ha sido absolutamente fructífero. Tanto es así que las reacciones han sido totalmente positivas en cuanto a los mensajes que se están dando y esperamos que de esa manera lleguen las inversiones con las que estamos trabajando. El peso de la deuda, ¿cómo se piensa aliviar? Se va a recurrir, dijo el presidente, también a los organismos multilaterales de crédito.
Eso es central. Tenemos que conversar con todos. Tenemos que revisar en detalle las condiciones de endeudamiento que ha tenido el país en los últimos años. De un primer análisis, efectivamente es poco el espacio que se tiene para poder reperfilar el financiamiento actual. Lo que tenemos que buscar son nuevas alternativas de financiamiento con menores tasas, con mayores plazos. Eso ya se está trabajando, eso toma tiempo y de nuevo viene por el lado de generar confianza, generar mejores indicadores macroeconómicos que nos permitan acceder a nuevos mercados internacionales, a la par que se van haciendo algunas revisiones de contratos, incluyendo por ejemplo el tema de la venta anticipada de petróleos. Desde el Ministerio de Hidrocarburos ya se ha podido liberar, al menos en 3 ocasiones, producción petrolera para salir a la venta de mercado spot. Es decir, hay un trabajo serio y minucioso que se está haciendo y que va mostrando sus frutos. La reactivación económica necesita una combinación de elementos que hagan atractivo invertir. ¿Los estímulos son generales o dedicados a ciertos sectores o áreas de producción? Mira, hay de los dos. Para nuevas inversiones, efectivamente estamos viendo un escenario amplio. Necesitamos que vengan divisas, necesitamos que haya inversión y que esto genere empleo. Y dentro de eso estamos viendo incentivos generales en términos de exoneraciones o deducciones de impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas, siempre atado a metas de inversión, a metas de ingreso de divisas y a metas de generación de empleo. Pero también hay incentivos específicos que estamos implementando. Objetivos específicos a las exportaciones, incentivos específicos también a la traída de divisas. Eso es lo que necesita el Ecuador y eso hay que entenderlo. Para sostener el programa económico, para sostener la economía, para que la producción pueda existir, para que la política social se pueda mantener, tenemos que garantizar la dolarización. Y eso quiere decir lograr que ingresen más divisas de las que salen. Tanto es así, Alfredo y ciudadanía, que uno de los incentivos que ha planteado el presidente es que el impuesto a la salida de divisas, que no tiene fin recaudatorio, sino de garantizar que las divisas se queden en el país, lo vamos a revisar en la medida en que lo que se conoce como balanza de pagos tenga un saldo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que exportemos más, que traigamos más inversiones y que salgan menos divisas. La balanza de pagos es eso, es la resta entre las divisas que entran, los dólares que entran y los dólares que salen. Si entran más dólares de los que salen, también podemos revisar negociar acuerdos comerciales. Por ejemplo, el que se negoció con la Unión Europea ha traído muy buenos resultados, pero no tenemos un acuerdo comercial con nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Tenemos relaciones comerciales que van avanzando y hay una mesa de diálogo que es importante. Hay que analizar en detalle los impactos, hay que negociar. Creemos que hay que negociar con todos, hay que dialogar con todos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero si no nos sentamos primero en la mesa para poder conversar, difícilmente vamos a encontrar los puntos comunes. Sobre el acuerdo con la Unión Europea o posibilidades de acuerdo con otros países, creo que tenemos que ser muy serios y responsables en evaluar los beneficios y los costos y poder tomar las mejores decisiones. Sepan que el gobierno nacional, como ha pedido el presidente Lenín Moreno, tiene esa apertura de diálogo con todos, pero siempre tomará las decisiones en función de las grandes mayorías. Estos son los señalamientos de Andrés Viveros, secretario de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, un buen día. Samantha. Y al volver, Abelardo Pachano, integrante del Foro de Economía y Finanzas. ¿El programa económico del gobierno logrará la estabilidad del fisco y la reactivación económica? Pausa y retornamos. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un gusto saludarle. ¿Aprovechó el presidente la oportunidad histórica de enfrentar la crisis económica sin la beligerancia de una oposición mayoritaria? Yo creo que sí, y creo que el presidente ha hecho una labor en el campo político que es reconocida por la sociedad. Y hoy empieza a dar sus primeros, yo diría, las primeras señales del trabajo en el campo económico. Creo que las decisiones que ofrece este programa económico se contradicen bastante con aquel que lo anunciaron en el mes de diciembre y que tenía bastantes contradicciones. Y por el otro lado va en la dirección que todos hemos pedido, recuperar los equilibrios macroeconómicos.
Va a ser una tarea larga, va a ser una tarea compleja. A mí me gustaría caminar más rápido. Me parece que el problema fiscal hay que abordarlo con un poquito más de decisión. El objetivo de reducción del gasto es, yo diría, bajo para las necesidades y capacidad de endeudamiento que tiene el Ecuador. El esfuerzo tiene que ser mayor, pero la dirección es la correcta. Si no es un paquetazo, ¿se queda corto el programa o está bien equilibrado? Y depende mucho de cómo se ejecute. Nosotros y yo de manera personal he venido manifestando que, dadas las condiciones del modelo económico, de la dolarización, el problema de competitividad de las empresas, el decaimiento general de la economía ecuatoriana, el estrangulamiento financiero, medidas de, yo diría, corte de shock no eran y no son recomendables. Ahora es mucho más indispensable y necesario trabajar con un programa gradual, perseverante, que sea consistente, que se lo pueda verificar, que se lo pueda dar un seguimiento y que se lo cumpla. Los anuncios son importantes, pero aquí en los detalles es en donde vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de llevar adelante este programa y la decisión de sostenerlo en el tiempo. Tienen que existir instituciones y tiene que haber un compromiso del gobierno de que se verifiquen los resultados. La información tiene que ser transparente. Me parece que hay que establecer un compromiso con la sociedad de volver a estudiar todas las cuentas públicas. Hay muchas, yo diría, tramposerías que se hicieron en la elaboración de las mismas que hay que seguirlas descubriendo y poniendo en conocimiento del país para que con esa sinceridad tengamos todos las reglas bien claras y sepamos con absoluta claridad que las cosas son como se mencionan. En ese sentido, el mayor enemigo no serían los correístas enquistados en el gobierno, como se afirma políticamente, sino un comportamiento observado dentro del Estado durante una década. O sea que eso no solo existe por ser partidario de tal o cual línea política, sino respecto a un hábito, a cómo ver las cosas y a cómo ver y manejar el Estado. ¿Va a influir eso respecto a la intención de reducir el déficit estructuralmente? Por ejemplo, en el recorte del gasto, en la deuda. Claro, por supuesto, Alfredo. El problema de la debilidad institucional es un óbice para la programación y para la buena política en el Ecuador. Hay que reconstruir la institucionalidad en todos los órdenes. Y en ese sentido, el programa económico no ha topado aspectos que me parece que son claves y fundamentales y que deberán abordárselo. El tema del Banco Central del Ecuador, su delicada situación financiera, su dependencia y relación con el financiamiento del déficit fiscal, su carencia de autonomía. Hay que recuperarle al Banco Central, hay que darle la dignidad que tenía, hay que volverle nuevamente el veedor interno imparcial que representaba el interés de la colectividad y no veía el interés solo del gobierno. Hay el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su situación es difícil, es complicada. Ya no preocupa solo el déficit actuarial, sino el déficit financiero, el déficit de mañana, el déficit del próximo año. Hay que mirar en ese sentido lo que usted en algún momento estaba preguntando en la entrevista anterior a Andrés Mideros. Hay que tener claras las líneas de gestión de acuerdos comerciales. Y en ese sentido hay que olvidarse de aumentar aranceles. A mí no me gustan ese tipo de decisiones. Aunque sea para bienes de consumo. Para nada, para nada. El problema nuestro no está en el tipo de bienes que importamos. El problema está en que nosotros estamos inflando internamente la economía con un gasto público excesivo que hace que derive en consumos innecesarios. Si controlamos el gasto público, si lo hacemos mucho más eficiente, si el papel del Estado está mucho más concentrado, la balanza de pagos se va a arreglar solita porque van a venir los capitales, van a sentirse seguros. Es más, si hay estabilidad tributaria y jurídica como nos ofrece el presidente de la República, los capitales van a venir en el tiempo. No hay necesidad de darles beneficios adicionales, pero hay claro, ese es el beneficio de tener una moneda extranjera de curso legal, digamos, claro, de que no es necesario emitirla. Ahora, respecto a las reformas que usted decía sobre el Banco Central,
Y también observo que sería necesario respecto al campo laboral, porque si bien es cierto, se ofrecen nuevas modalidades de trabajo, el problema es que está prohibido el trabajo por horas, por ejemplo. Y en el asunto del Banco Central también el problema son las competencias que están establecidas en la Constitución. ¿En algún momento habría que avanzar hacia una reforma constitucional también? Sí, creo. Yo creo que hay necesidad de revisar la Constitución del 2008 y hay que revisarla seriamente, siguiendo los procedimientos que ella mismo establece. Yo no creo que hay que hacer lo que se hizo en el 2008, romper la Constitución para volver a crear otra, sino usemos los mecanismos que están en ella para revisarlo. El Banco Central es un tema y que tiene que ser realmente reubicado dentro de la organización económica. El tema de los contratos laborales, nada de flexibilización en el sentido de que signifique pérdida de derechos, no. Yo creo que defendiendo los derechos, el presidente lo dijo con mucha claridad anoche, hay cómo encontrar otras fórmulas de relaciones entre el trabajador y el empresario que permitan conciliar los intereses legítimos de las dos partes. Una buena remuneración para el trabajador, un buen rendimiento para el empresario. Los dos son socios del desarrollo, los dos no son enemigos del desarrollo. La teoría marxista demostró un fracaso total en ese sentido al tratar de enfrentar a los dos miembros de una colectividad que son inseparables. El capital y el trabajo son inseparables. Y además la OIT lo permite, por eso es que es importante lo del pago por horas, porque eso permite justamente una buena remuneración, un respeto a los derechos y flexibilización. Ahora, sobre la deuda y el contrato, pública... Perdóneme, Mauricio, sí, sí. Y perdón, Alfredo, y perdóneme, el contrato a un año a plazo fijo es también un buen instrumento que hay que recuperarlo. Ese contrato va a evitar que en el mercado se den, yo diría, contrataciones que van a la línea del subempleo o del empleo inadecuado y de transacciones de esa naturaleza. Bueno, tendremos más tiempo en adelante para tratar otros puntos sobre el programa económico a medida que se vaya ejecutando. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas, gracias por participar en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Samantha. Alfredo, así concluimos Contacto Directo. Hasta el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.